Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos ya en esta saga donde estamos conociendo todas sus cremas faciales y las estamos conociendo, como os he ido comentando, por las líneas que podemos encontrar en este supermercado. La línea Hidrata, la línea Regen Skin, la línea Prevent Age Skin. Estamos viendo todas ellas para poder ver estas diferencias, similitudes y hacia qué tipo de piel va orientada cada una de estas líneas para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel y que acertemos con nuestra decisión. Empezamos ahora con una nueva línea que es la línea Antiox. Esta línea la conforman dos productos. Tendríamos por un lado la crema con sangre de dragón y también un factor de protección solar de 12, y también tendríamos por otro lado la crema con vitamina C con un factor de protección solar de 50. Esta segunda crema hice el análisis hace muy poquito, ya que fue una novedad que lanzó Mercadona, así que no la voy a incluir en esta saga como un nuevo análisis porque lo tenemos en profundidad en el canal y os lo voy a dejar, por supuesto, tanto en la lista de reproducción aquí abajo en la descripción como también por aquí arriba, para que sí o sí, si os interesa, podéis ir a verlo. Pero sí que es cierto que lo voy a incluir cuando haga esta guía final donde voy a hablar de todas las cremas y cómo utilizarlas en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Cuando haga esta guía completa, por supuesto, también formará parte, ya que forma parte de todas las cremas que podemos encontrar en Mercadona. Pero en esta parte de la saga donde estoy haciendo estos análisis individuales, como el análisis ya está hecho y además tiene muy poquito tiempo, lo voy a dejar en la lista de reproducción para la que lo tengamos, pero aquí me voy a centrar únicamente en esta crema Antiox que contiene sangre de dragón y este factor de protección solar de 12. Vamos a ver bien en profundidad todos los beneficios, propiedades, todo lo que nos puede aportar esta crema. Vamos a ver, por supuesto, su precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena y, por supuesto, esta diferenciación de esta línea Antiox con respecto a las anteriores, ya que estamos viendo poco a poco estos pequeños matices para ir viendo estas diferencias, ya que hay muchísimas cremas y a veces puede ser muy confuso. Así que si quieres conocer en profundidad todo sobre esta crema y sobre todo si se adaptaría bien a tu tipo de piel y a tus necesidades, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Como estamos viendo en esta saga, muchas de las cremas que podemos encontrar en Mercadona están orientadas para las arrugas en general, pero poco a poco con todos estos análisis estamos viendo que hay estos pequeños matices entre todas ellas que hacen que se diferencien, y esto es clave para que acertemos con nuestra decisión. Aquí entramos en esta nueva línea donde estamos hablando de una línea Antiox. Fundamentalmente va a tener esta acción antioxidante en nuestra piel, y aunque es cierto que puede aportarnos mucha mejora también en estas arrugas y líneas de expresión, vamos a irnos un poco más hacia las propiedades que en concreto que puede aportarnos este tipo de productos y este tipo de ingredientes en nuestra piel para que veamos la diferencia con las anteriores que hemos ido analizando. Lo que nos encontramos en su etiquetado es que nos dice que va a tener una acción fundamentalmente antioxidante y regeneradora. Todo esto se debe a este extracto de la savia que podemos encontrar en este árbol conocido, justamente esta savia roja, como esta sangre de dragón. Iremos a ver bien sus propiedades cuando vayamos al listado de ingredientes, pero tenemos esta parte antioxidante, regeneradora. También nos destaca algunos activos con acción humectante, hidratante, y nos resalta la importancia de la acción antioxidante en nuestra piel, proteger nuestra piel frente a los radicales libres y poder prevenir así el envejecimiento prematuro en nuestra piel. Estamos hablando de prevención, un matiz importante. Con respecto al tipo de piel, nos resalta que sería apto para todo tipo de pieles, así que cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver bien toda su composición para que podamos saber sí o sí si se adaptaría bien también a aquellas pieles más sensibles, mixtas, grasas, secas, muy secas, y que sí o sí sepamos si se adaptaría bien justamente a nuestro tipo de piel. Con respecto al modo de uso, esta crema la tendríamos que utilizar en nuestra rutina de día. Únicamente recordaros que tiene un factor de protección solar de 12, por lo tanto puede quedar algo corto si vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, así que si vamos a salir a la calle, por supuesto, apliquemos un buen factor de protección solar por encima, un buen protector solar de 50, por ejemplo, para que estemos bien protegidos y bien protegidas frente a la radiación ultravioleta. Muy importante, siempre que vayamos a salir a la calle, siempre tenemos
tenemos que tener una buena protección solar. Dicho esto, teniendo en cuenta que va a ir en nuestra rutina de día, tenemos que tener en cuenta el orden en el que tenemos que aplicarlo en nuestra rutina. Empezaríamos siempre con una limpieza, como va a ser de día, sería una limpieza muy suave, a continuación nuestro tónico, nuestro serum, luego nuestra crema y a continuación nuestro protector solar. Pues bien, ahora que ya sabemos toda esta información, nos vamos a ir al listado de ingredientes, que tiene 33 ingredientes en total. No nos vamos a detener en cada uno de los ingredientes, únicamente vamos a buscar estos ingredientes con acción antioxidante, con algunas propiedades algo más interesantes y por supuesto estos filtros que nos van a proporcionar este factor de protección que venía indicado en el etiquetado. Pues bien, en cuanto a los filtros, encontramos dos filtros en el listado, uno en el número 2 y uno en el número 22. Tendríamos por un lado un filtro químico y por otro lado un filtro físico. Con el tema de los filtros solares y el factor de protección solar que aparece en el etiquetado, para poder indicar que contiene un factor de protección solar de 12, han tenido que hacer las pruebas y los tests pertinentes para que realmente sea así y puedan indicarlo en el etiquetado. Hemos visto que contiene dos filtros, pero el segundo de ellos está ya de cara prácticamente a la mitad, al final más o menos de nuestra fórmula, y sí que encontramos en el número 2 este filtro químico, que va a ser básicamente el que más nos ayuda a proporcionar este factor de protección solar más cercano a 12. Es cierto que no es mucha protección, no es suficiente si vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta, pero sí que tenemos esta parte de fotoprotección muy importante también para poder prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Y es que esta crema, como vais a ir viendo, va a estar muy orientada a esto, a la prevención del envejecimiento en nuestra piel. A continuación de este filtro encontramos el aloe vera. Ya sabemos que sus propiedades fundamentales son ser calmante, antiinflamatorio e hidratante. Y no es hasta el número 13 donde encontramos el siguiente activo, algo más interesante, que no venía resaltado en el etiquetado y es muy importante, y es que contiene colágeno hidrolizado. Cuando hablamos de colágeno hidrolizado, tenemos la sensación de que nos va a ayudar a sintetizar colágeno y elastina en nuestra piel, pero no es tanto así. Este colágeno hidrolizado, además encontrándolo en este momento del listado de ingredientes, en este número del listado de ingredientes, sin saber por supuesto la concentración que contiene, fundamentalmente lo que va a hacer es aportarnos hidratación en nuestra piel. Y es que ya venía indicado en el etiquetado que vamos a encontrar varios activos que nos van a aportar justamente esto, hidratación. Y bien, en el número 14 encontramos la estrella que da nombre a esta crema tan mítica que encontramos en Mercadona, que es esta resina que os he comentado, que viene de este árbol, que tiene estas propiedades, esta resina muy interesantes, antioxidantes, regeneradoras, además de ser un factor diferenciador, ya que esta crema en su momento fue un boom en Mercadona justamente por esto, porque la palabra sangre de dragón llamaba mucho la atención. Este extracto de esta resina no solamente nos ayuda a proteger nuestra piel frente al estrés oxidativo, sino que también va un pasito más allá y puede ayudar a mejorar la elasticidad de la misma. Y ya para acabar, en el listado también encontramos algunos antioxidantes extra, como la vitamina E, algún derivado de la vitamina E, y también encontramos la alantoína, fundamentalmente agente calmante. Así que ahora que ya hemos visto todo lo que podemos encontrar en esta fórmula sin más interesante, vamos a irnos por supuesto a conocer el precio, hacer esta valoración de la relación calidad-precio, ver si realmente se adaptaría a todo tipo de pieles, que es lo más importante. Vamos a hablar de su textura y realmente los beneficios de esta línea Antiox para poder diferenciarlas de las líneas anteriores que hemos ido analizando. Pues bien, esta crema cuesta 5 euros por 50 mililitros de capacidad. Estamos viendo más o menos que las cremas suelen rondar aproximadamente los mismos precios, pero a veces hay un poco de matices, un poquito más, un poquito menos, y esto se debe fundamentalmente a los activos que contengan y la proporción, la concentración en la que estén en nuestra fórmula. Como siempre os digo, en Mercadona solemos desconocer habitualmente las concentraciones de los activos, y esto es fundamental a la hora de poder hacer unas conclusiones y poder cuantificar el efecto que vamos a sentir en nuestra piel. Y es que es muy importante que sepamos tanto la concentración de los activos como que tengamos también estos estudios de eficacia en producto terminado. Aquí realmente es cuando podemos saber qué beneficios vamos a obtener. Pero haciendo este análisis, desconociendo las concentraciones, voy a basarme únicamente en el orden en el que estamos viendo un poco estos activos en el listado de ingredientes y poder hablar así realmente de los activos más interesantes, pero realmente qué vamos a obtener cuando utilizamos este tipo de productos en nuestra piel. Pues bien, como hemos visto, encontrábamos bastante arriba este filtro, a continuación teníamos el aloe vera y a continuación de estos encontrábamos varios emolientes, humectantes, así que básicamente
básicamente con esta fórmula tenemos esta parte de protección, que es cierto que tener siempre un protector, un filtro ultravioleta nos ayuda a protegernos frente al envejecimiento prematuro al estar expuestos a la radiación ultravioleta. Esto es cierto. También tenemos el aloe vera, tenemos mucha parte de hidratar, y luego hemos visto que en una menor proporción encontramos ya activos con acción antioxidante, regeneradora, que pueden mejorar un poco la elasticidad de nuestra piel, pero fundamentalmente tenemos una crema con este factor de protección solar, y también tenemos esta crema que puede aportarnos algo de acción antioxidante en nuestra piel, pero realmente en cuanto a unos beneficios muy potentes, arrugas, anti-age, etcétera, no lo encontramos en esta línea Antiox. Esto es bastante importante tener en cuenta cuando tenemos que hacer estas diferencias con todas las líneas que podemos encontrar en Mercadona. Y es que cuando vemos esta parte de regeneradora podemos sentir un poco que nuestra piel, si estamos aplicando este tipo de productos, también nos puede ayudar con las arrugas, etcétera. Pero lo que he comentado al principio es clave. Este tipo de productos no dejan de ser una prevención y una protección de nuestra piel frente al envejecimiento prematuro, pero no son tanto unos productos que estén orientados a lo que es mejorar arrugas o firmeza, o no, simplemente es esta prevención. Esto es clave y es muy importante porque podemos tener muchas propiedades, pero si estamos buscando realmente una crema antiarrugas, si queremos mejorar nuestras líneas de expresión, etcétera, tenemos ya otras cremas que he ido analizando que sí que están orientadas justamente para esto, pero en este caso hablamos de protección y de prevención. Con todo esto dicho, ¿realmente se podría adaptar a todo tipo de pieles? Pues algo muy importante a tener en cuenta es que sí que podría adaptarse bien para aquellas pieles normales, para aquellas pieles secas, pero es cierto que para pieles sensibles únicamente mirad bien el listado de ingredientes, ya que contiene varios perfumantes, y por supuesto que miréis si contiene algún extracto que pueda ser irritativo en vuestro tipo de piel. Siempre mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, etcétera, en aquellas pieles más sensibles y con tendencia a irritarse. Con respecto a si se podría adaptar bien a aquellas pieles más mixtas y grasas, en pieles mixtas tienen que ser mixtas que estén algo deshidratadas, o incluso en pieles mixtas más bien orientadas de cara al invierno o a climas más fríos que requieran un poquito un extra de hidratación. Para pieles grasas seguramente quedará algo más pesada, y es que dentro de toda la composición que no hemos analizado tan en profundidad ingrediente a ingrediente, encontramos muchos activos que pueden aportar muchísima hidratación a nuestra piel, mucha nutrición, y es cierto que puede quedar en aquellas pieles algo más grasas como demasiado para este tipo de piel, demasiado pesada. Así que siempre mirad bien estas texturas para que se puedan adaptar bien a vuestro tipo de piel, poder prevenir así estos brillos, etcétera, y lo más importante, las necesidades de vuestra piel para que se adapte bien siempre el producto cosmético que elijáis. Así pues, ¿qué vamos a obtener realmente con esta crema? Con esta crema vamos a obtener básicamente hidratación, protección y algo de acción antioxidante. Tendríamos un poco esta combinación para esta protección y prevención de nuestra piel. Así que si es esto lo que estáis buscando, esta crema sí que se podría adaptar bien a vuestras necesidades, eso sí, sin conocer las concentraciones de los activos, algo muy importante. Me gusta mucho hacer hincapié en esto porque esto es muy importante. No es lo mismo que sepamos que la concentración en la que se encuentra, por ejemplo, esta resina, la tuviéramos clara y viéramos que está en una concentración bastante elevada. Esto sería importante para poder evaluar realmente si vamos a sentir este beneficio en nuestra piel. Así que sí que es cierto que desconociendo las concentraciones, estos son los beneficios que los ingredientes que contiene nos puede dar a nuestra piel. Pero eso sí, muy importante, si estamos buscando realmente acción antiedad como tal, aquí lo que nos puede aportar esta crema es prevención y protección. Así que si estamos buscando acción antiarrugas como tal, tendríamos que irnos a las líneas anteriores que hemos ido analizando. Estas líneas sí que están más orientadas para estas arrugas, líneas de expresión, pérdida de firmeza, entre muchas otras preocupaciones para pieles algo más maduras, como hemos ido viendo, y también para mejorar estas arrugas, líneas de expresión y el envejecimiento en nuestra piel. Pero con esta crema lo que tenemos fundamentalmente es protección, también tenemos hidratación, pero especialmente prevención del envejecimiento prematuro en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta mítica crema que ha ido cambiando mucho su formulación a lo largo de los años, y si la conocíais y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Realmente habéis sentido la diferencia? ¿Diríais que es una de vuestras cremas preferidas de Mercadona? ¿O hay otras de las que hemos ido analizando que os gustan
más y os convence más el efecto que habéis sentido en vuestra piel. Dejádmelo todo aquí en comentarios. Y bueno, una crema más que cierra esta línea anti-ox, porque como os he comentado, la otra crema, la de vitamina C, ya la he analizado anteriormente en el canal muy recientemente. Tendréis también el vídeo, por supuesto, en esta lista de reproducción para que podáis verlo y ver bien toda su composición. Y ahora únicamente deciros que nos quedan 4 cremas más para terminar toda esta saga. Tendríamos las cremas más orientadas para aquellas pieles mixtas y grasas, y también tendríamos 2 cremas orientadas a acción antimanchas. Así que con todo esto lo único que me queda deciros es muchas gracias a todas las personas que estáis ahí, que me estáis acompañando en esta locura que está siendo analizar toda la cosmética facial de Mercadona. Espero que os esté siendo de muchísima ayuda, de muchísima utilidad, que sobre todo cuando vayáis a Mercadona, gracias a estos vídeos, tengáis más claro cuál producto elegir según vuestras necesidades y vuestro tipo de piel, y que todas las personas que queréis utilizar cosmética de Mercadona acertéis con vuestra decisión. Así que muchas gracias por todos vuestros comentarios, por vuestro apoyo. También, por supuesto, gracias por vuestras críticas constructivas, me ayudáis muchísimo a seguir mejorando y creciendo. Eso es algo que me encanta. Siempre estamos en mejora continua, en aprendizaje continuo, así que muchísimas gracias de todo corazón. Y como ya sabéis, estos vídeos los voy a ir subiendo día sí y día no, así que nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis que podemos encontrar de otra crema facial que está en este supermercado, en Mercadona. Así que espero que os sea también de muchísima ayuda. Muchas gracias a todos de todo corazón y nos vemos pasado mañana en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!